3 de la tarde, 6 minutos, estamos en vivo y en directo aquí en Ciudad U y ahora sí nos metemos con un tema que presentábamos en la apertura. Un nuevo estudio, una nueva encuesta que publica INDEC en agosto, finales de agosto, que tenía que ver justamente con los consumos de sustancias legales e ilegales en Argentina. Un estudio que hacía tiempo que no se hacía, hubo una pandemia en el medio, pero que mostró unos datos interesantes para analizar. La recibimos a una amiga ya. De la casa, sí, está de nuevo Belén Vera con nosotros para hablar de esto de un modo interesante, ¿no? Para poder llegar y entender esto, que los consumos están entre los legales y los ilegales, ¿no? Porque siempre es como que ponemos el demonio en el consumo ilegal, ¿no? Bien, bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme nuevamente. Por favor. Decía a mí al comienzo que me estoy sintiendo cómoda, yo no me sacan más de acá. Te voy a presentar como investigadora del CONICET, porque es una buena noticia y sí, hay que celebrarla. Sí, muchísimas gracias. Bueno, sí, como decía, hacía un par de años que no teníamos informe, el último había sido el 2017, así que celebramos que haya nuevo informe, celebramos que venga con algunos cambios. De hecho, la encuesta se llama Encuesta sobre Consumo y Prácticas de Cuidado. Eso quiere decir que incorporamos una variable más a la indagación del consumo de drogas, lo cual está muy bueno. Algunas falencias metodológicas. ¿Cuál es la diferencia de eso para que entendamos quienes no seguimos? Se incorporaron variables. Normalmente los informes de la Cedronar solo indagaban sobre el consumo de drogas, edad de inicio, hacía como resultados de prevalencia de consumo, la edad en la que se había empezado a consumir, diferencias por edades, por nivel socioeconómico, etc. Ahora incorporaron una variable que es ¿qué estrategias implementas para cuidarte a la hora de consumir sustancias? Lo cual es un avance enorme. Da la pauta de que tal vez se está empezando a considerar las prácticas de autocuidado como una forma de reducir los riesgos y daños derivados del consumo de drogas. Plantea una especie de cambio en la postura de, bueno, ya tal vez la única vía para reducir las consecuencias no es dejar de consumir, sino, bueno, aceptemos que la gente consume. Aceptemos que hay una forma de consumir de manera cuidada y empecemos a indagar por las estrategias que la gente implementa, lo cual celebramos. Es un montón. Bueno, vamos a lo que ha dicho justamente en números grandes esta encuesta y qué dice de las prácticas de los argentinos y las argentinas. ¿Cuál es la sustancia que más se consume? ¿Cuál crees que es mi? El tabaco, no. El alcohol. El alcohol. ¿El alcohol? Lo consumimos todos. Porque sí. todos lo consumimos, sí, ¿verdad? Sí. El alcohol. El alcohol es la droga más consumida. Sigue tabaco, marihuana, luego tenemos ansiolíticos, tranquilizantes y por último cocaína. Esas son las únicas 5 sustancias que figuran en el informe, de hecho, ¿sí? El informe está centrado solo sobre las 5 sustancias más consumidas durante la vida, es decir, la pregunta es, ¿consumiste alguna de estas sustancias en tu vida? Bien, esas son las 5 más consumidas. Deja de lado un montón de otras, entiendo que se ha preguntado, pero que como no eran las más consumidas no las han incluido en este informe. Espero que vengan en otros informes porque son otras sustancias. No sé si pensamos en éxtasis, pensamos en LSD, pensamos en hongos y demás. Son sustancias que son muy consumidas por población joven y que estaría muy bueno ver si en el desagregado de edades eso se repite a nivel poblacional. Tal cual, y aparte... Porque eso, no, hablando de estas que han relevado ahora, las edades tienen que ver y no afirman tanto como decimos que son los jóvenes quienes consumen. Bien. ¿Qué pasa con el alcohol? Contame algunos datos sobre el consumo de alcohol. Bien, alcohol. Droga más consumida, lo consume creo que el 80% de la población argentina la ha consumido alguna vez en la vida. Es la que tiene la edad de inicio más baja junto con el tabaco, ya lo sabíamos, los jóvenes empezamos a consumir esas drogas en primer lugar. Si uno observa cómo se da la curva de consumo, tiene como una cosa así, o sea, como la gente más joven tal vez no tan alto, pero después pega el pico entre 18, 24, hasta 35 años y ahí empieza a caer un poquito. Diferente a otras sustancias como el tabaco tiene una curva así si lo desagregas por edad. Jóvenes no lo consumen y quienes lo consumen son las personas más grandes. ¿Y eso a qué se debe? La gente joven ya no consume tabaco. Bien. Yo tenía esa percepción, justamente, que estamos hablando de personas de 40 años para arriba, más o menos, sí, poquito. Pero eso es ¿no? positivo ante la intervención del Estado, de las últimas políticas públicas, digamos. Sí. Podría ser. Puede ser un motivo. O sea que el tabaco está más en una población mayor, más digamos, grande. Sí. La marihuana parece... se venía hablando que venía creciendo el consumo de marihuana. Tengo ¿Qué pasa? 2 cosas interesantes eso. A ver. Se notó mucho el crecimiento de marihuana, bien, y de ansiolíticos o tranquilizantes. De hecho, cuando uno compara con la última encuesta de Cedronar, los valores se duplicaron o triplicaron. Y uno dice, wow, eso es un montón. Pero después cuando empezás a ver el detalle de cómo se hicieron las preguntas, entendés por qué es el cambio. La marihuana ahora incluye el consumo recreativo y el consumo terapéutico de marihuana, que hasta antes solo se consideraba el consumo recreativo. En estos últimos años, con el Reprocan y demás, hay mucho más consumo y uso medicinal y terapéutico de la marihuana, por lo tanto, el consumo aumentó, sí. Ese por un lado.
Por otro lado, de vuelta, se vio un montón el aumento del consumo de ansiolíticos y tranquilizantes. De vuelta uno cree que es alarmante y cuando se pone a ver, la encuesta de Cedroner del 2017 había preguntado por uso de tranquilizantes sin prescripción médica. Ajá. Ahora abarca al consumo con y sin prescripción médica. Y cuando se desagregan esos datos, el 85% de las personas que consumen actualmente tranquilizantes o ansiolíticos es con prescripción médica. Bien. Y solo el 15% sí. Con lo cual esto estamos diciendo que ese consumo está siendo cuidado, atendido y recetado. Sí, ¿no? vamos después a empezar a pensar por qué es que la Sí, gente está sí, empezando está a bien. consumirla, Tal cual, por qué pero lo no- necesita y demás, pero Ya, aparte. ya vamos armando otras Claro. posibilidades de conversar, pero la verdad es que está bueno tomar estos detalles porque solo el número por ahí es esto, Alarma, sí. es alarmista. Aparece, o no, dijiste que no aparece, ¿no? Aparece cocaína, no aparece el Paco ahí, por ejemplo, ¿no? No, ponen cocaína. Yo no sé si lo preguntan, igual deberíamos ver el detalle. No sé si lo preguntan. A veces cuando se pregunta todas las formas de consumo de cocaína. Esas son cocaínas fumables, pero desconozco. Te mentiría si te digo. Está bien, no, porque en Córdoba está apareciendo el pipazo, que tiene que ver Claro. con eso en algunas poblaciones y eso, digo, a lo mejor podía aparecer, pero Ese es otro detalle del cual quiero hablar respecto a la encuesta. Obviamente, cuando uno hace una encuesta de este tipo, no puede encuestar a toda la población, por cuestiones de recursos económicos, humanos, imposible. Entonces, toma solo una muestra de la población. Cuando uno empieza a ver el detalle de a cuántas personas se encuestaron, dentro de la provincia de Córdoba se encuestaron solo 917 personas. Muy poquitas personas. Muy poquita. Si uno mira después, el mayor me puse a porcentaje chusmear de dónde el son? censo de 2010, bueno, vi los del último, el censo de 2010 solo en Nueva Córdoba vivían más de 26.000 personas. Claro. Entonces es como digo, es representativo de la población cordobesa y tal vez no, pero bueno. es la que podemos tener Sí. ahora para hacer algunos análisis. Y en Sí. base a esto que estás viendo vos, comparándolo con la anterior encuesta, a líneas generales, ¿qué podemos ir sacando como algunas lecturas? Niveles de consumo se mantienen más o menos estables, aumenta un poquito el consumo de alcohol, aumenta un poquito el consumo de marihuana si desagregamos esto, sí, pero no alarmantemente. Quienes más consumen alcohol, marihuana es población joven, entre 16 y 35 años. E insisto que me parece muy bueno que se hayan incluido las prácticas de autocuidado. Me Bueno, parece ahí que en si la- las están empezando a preguntar, implica como una especie de reconocimiento de que eso funciona. Y espero que estemos yendo hacia el camino de la reducción de daños como un abordaje Y más del la consumo gente, de drogas. ya, por ejemplo esto, ¿no? Ya empieza a pensar, che, me informo antes de consumir tal sustancia, o si consumí tal sustancia no puedo consumir otra. ¿Aparece en la encuesta esto? Sí, o sea, de hecho, se pregunta por una serie de estrategias. Las estrategias están como mantenerse correctamente hidratado o hidratada, alimentarse bien, consumir solo en espacios seguros y con personas conocidas, una estrategia muy importante cuando hablamos de gente joven. Evitar mezclar sustancias y controlar la cantidad. Lamentablemente, como es una encuesta tan general y pregunta por tantas sustancias, las estrategias son muy generales. Entonces, por ahí se desatienden algunas estrategias que son más específicas de algunas drogas, como que si se va a fumar marihuana, incluir filtro, evitar manejar si uno consumió marihuana o si consumió alcohol. Entonces, bueno, estaría bueno como hacer una indagación mucho más profunda, pero insisto, celebro que se hayan empezado a Y incluir. políticas públicas un poco más fuertes, ¿no? Sí. En capacitación y Claro. educación. Nos permite tener una visión un poco más general de qué es lo que está pasando. También se indagan algunos factores de riesgo como los motivos de consumo, pensar en estas prácticas de cuidado que la gente implementa. Entonces nos permite a nosotros tener más info, una visión más general de qué es lo que está sucediendo y tener más herramientas luego para actuar y para reducir el consumo y reducir los daños. La última, ¿la gente dice que consume en su casa o fuera de su casa? Dependiendo de la sustancia, pero la mayoría pone como en su casa o en lo de un amigo. Ajá. Sí, Bien. están preguntadas. Bueno, gracias Belén Vera, excelente otra vez, nos dejas con más preguntas todavía, así que te esperamos una próxima. Dale. ¿Vamos Muchísimas con gracias a Random? ustedes. Random Gracias.